del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se fundan. Haz de tu palabra pedir nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a todos después de estas vacaciones de Semana Santa. Feliz Pascua. Es que siempre decimos, 40 días de ascesis, de mortificación, pero 50 va a decir Jesucristo resucitó. Si esto es que es así, ¿no? Bueno, pues os presento que para muchos de vosotros no es necesario, porque tenemos la suerte de que entre nuestros miembros de Fe Católica esté él ya militando desde hace 3 años, José Manuel Orenga. José Manuel Orenga es programador, licenciado en informática, diplomado en ciencias bíblicas y en teología bíblica, estudioso de la síndone desde 1981. Para los que no les suene esto de la síndone, es la Sábana Santa. Socio del Centro Español de Sindonología desde el 99. Ha dado conferencias sobre la Sábana Santa, el año anterior, el año pasado aquí precisamente, y pues también es especialista y conoce los manuscritos del Mar Muerto y los Evangelios apócrifos. Hoy ya vais a ver que la conferencia también es muy interesante y todas las coincidencias que tiene con la Sábana Santa, el Santo Sudario de Oviedo. Es una prueba más de la resurrección de Cristo. Estamos en Pascua y por eso nos parecía que era un bonito momento apropiado para que él nos diera esta conferencia. Os dejo ya con José Manuel. Bueno, gracias a todos, sobre todo a los que repiten, por su paciencia. El Sudario de Oviedo es un lienzo bastante extraño, tanto en su formación como en su historia. Yo pertenezco, como acabamos de oír a Adolfo, al Centro Español de Sindonología. Es un centro sin ánimo de lucro, cultural, y que se dedica al estudio de las reliquias de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos la síndone o la Sábana Santa de Turín, el Santo Sudario de Oviedo y el Santo Cáliz de Valencia. Y luego hay muchos más que pretenden ser reliquias, por ejemplo, como el mantel de la cena de Cáceres, y algunas otras reliquias que pretenden ser auténticas. Entonces, hablando del Sudario de Oviedo, este nombre nos lleva que Sudario en español, sobre todo cuando oímos a doña Inés de Ulloa en el Juan Tenorio, que dice, ay, cubierta con el blanco sudario, pues claro, sudario al principio nos puede sonar a mortaja, a sábana grande. En realidad el sudario es un paño porque, como veremos adelante, sudario en griego es sudarión, viene de una palabra siria, sudaria, y que en realidad significa un pañuelo. De hecho, en el Nuevo Testamento, la palabra sudario tiene 2 acepciones. Una, cuando San Juan, que llama al sudario el paño que cubre un difunto, como lo veremos, y en los Hechos de los Apóstoles, cuando va San Pedro y le entrega un sudario a un creyente que se mete en un milagro, allí se traduce por pañuelo. Y en la parábola de los talentos, el criado vago guarda el talento en un sudario
y en este caso se traduce por pañuelo. Entonces, el sudario de Oviedo es conocido como el Santo Rostro, el pañolón de Oviedo, el sudario del Señor y sobre todo por el sudario Domini, que significa el sudario del Señor. Los Viernes Santo y el día de la Presentación de la Santa Cruz, que es el 14 de septiembre, y su octava, 21 de septiembre, el arzobispo de Oviedo da una bendición sobre el sudario. Aquí lo vemos un poco de perfil, pero en el siguiente lo vemos ya de frente. Este es el sudario de Oviedo. Entonces, durante siglos, por lo menos desde que lo conocemos, el sudario se ha presentado así. Y así nadie entiende nada. Ni hay rostro, ni nada. No se pretende ver nada porque no hay nada que ver. Ahora, por lo menos de hace años, desde que el Centro Español de Tecnología en escena, pues ya se pone de esta manera, que le llamamos el anverso. Es decir, así está expuesto, una manera fácil de recordar que es el anverso, es decir, la parte libre, es que el orificio, la quemadura, está en la parte derecha y arriba. Por atrás, así está mucho más visible porque la anterior estaba de cristal, pero humedece mucho. Así está, es un trapo sucio, feo, verdaderamente, y llamamos hasta repugnante, porque sabemos que es una cosa de yo he tenido la oportunidad de tocarlo, pero la verdad es que es así. Y esta es la parte buena, la parte que estuvo con la cara del difunto. Ahora, en el momento le vamos a llamar el difunto, la víctima de la Inquisición. Es la cara que estuvo en contacto con la superficie que está en contacto. Entonces, las dimensiones del sudario son 85,5 A. Entonces, este es un sudario, vamos, es una representación, así es más o menos. Si le quitamos un poquitín, entonces, si lo vemos así, es un trozo muy raro, porque no sirve para nada. Como pañuelo es muy grande, pañuelo de la nariz es muy grande, o del sudor, como pañuelo de la cabeza es muy raro. Yo creo que es medio talit. Talit es el chal que se ponen los judíos para rezar, y se cortó por la mitad se utilizó como sudario, como para tapar la cara del difunto, y la otra mitad se debió usar para recoger la sangre que había alrededor de la cruz. Recordemos que los judíos piensan que la sangre es cada alma y que tienen que estar completa para el día de la resurrección. Bueno, ya hemos visto el sudario más o menos lo que es lo que decía, que los sudarios se ha cogido la sección del sudor de pañuelo, pero luego veremos que, por ejemplo, la prueba está en Juan, con vuestros reyes voy a intentar ya, porque hasta este ratito, Juan, cuando la resurrección de Lázaro, dice que salió con la cara cubierta por un sudario. Y en Juan 27, pues cuando Pedro y Juan entran en el sepulcro, ven el sudario enrollado, que sería la traducción más de acuerdo con lo que nosotros sabemos, y al lado de no con la síndrome, sino por ahí al lado. Entonces, habla esto de que el sudario es un paño fúnebre, que se utilizaba, según la ley judía, y actualmente también lo haríamos en un accidente de coche o de moto, que enseguida vamos a cubrir la cara de la víctima, pues entonces estaba señalado que cuando alguien, un judío, moría de forma violenta o por una enfermedad que le disfiguraba la cara, se le debería tapar con un paño, en este caso un sudario.
Entonces, lo importante para comprender por qué el sudario nos interesa es comprender lo que llamamos las tres posiciones del sudario. El sudario se utilizó para tapar la cara de una víctima de crucifixión y sobre todo para guardar la sangre del crucificado, que solía morir por un edema pulmonar, expulsaba líquidos, sangre y líquidos que en aquel momento todos lo consideraban sangre. Entonces, con la ayuda de nuestro amigo Stanley, vamos a hacer una pequeña, no te preocupes, que yo he hecho la prueba con un fusil y ¿eh? Sí, espero que no. Bueno, entonces, es importante porque conociendo esto se comprende perfectamente lo que es el sudario y lo que son las manchas. Bien, entonces, el sudario se empezó de momento cubriendo la parte de arriba y la parte occipital. Esto se cosió, o sea, debía haber un señor, o se cosió porque todavía tenemos esto. Vamos a ver, normalmente esto lo hago con una señora para que no. Entonces, se rodeó el sudario, se rodeó hasta porque estaba crucificado y entonces estaba con la cabeza, ya le había entrado el rigor mortis, y entonces no podían separarlo. Se llegaron hasta aquí y una vez aquí le dieron la vuelta y le trajeron por aquí, ya para que no tener más la mano. Entonces, aquí el crucificado llega un momento y alguien le tapa la nariz para que no salgan más líquidos, han salido ya. Entonces esta es la mancha principal. La mancha, una vez le clavan, esta parte de la mejilla derecha queda liberada y tapan así le den una capa entera, una capucha entera. Sigue ya manchando sangre y como lo ponen por abajo, porque tienen que clavar, la sangre sube hasta la frente. Y la tercera posición es que se quita el sudario, aquí se supone que había un nudo y lo que se hace es, como está lleno de sangre, llenarlo de aloe y mirra para que la sangre se conserve. Por eso todo esto lo han estudiado los señores de investigación médico-legal. Es como si hubieran hecho un crimen. Es decir, la primera posición, la segunda, la tercera. Y entonces, la víctima estaba suspendida por la cruz, por las brazos en cruz y los pies apoyados, porque si hubieran estado los pies colgando, el crucificado hubiera dejado la cabeza descolgada hacia el centro, por eso lo sabemos. Bien, estaba suspendida de los brazos izquierdos y mirando a la derecha. Bueno, no tengo que tocar. Vamos a ver. Ahí. Ya vamos a jugar. Bueno. Venga. Este es un respiro, pero no le tengo que dar para que... Ahora. ¿Dónde? Atrás, ha pasado atrás. No, es que no lo coge ni para adelante ni para atrás. Ya está. A ver, Alfonso. Ahí va a ver. Los logotipos de abajo, los logotipos de abajo de No leí nada de...
Ángel, mira a ver. Está bien, ¿eh? No, si lo que quieres pasar a la reflexión, si hay que pasar se queda centrada. Ahora, terminar, no, diapositiva. A ver, cuidado. Pepe, PowerPoint. ¿Sí? Terminale ahí, sigue, a ver. Ahora, el comentario de redacción. Ahora. La posición del justificado. Y entonces ahora vamos a ver, a recordar el justificado y la parte de la derecha que está sin cubrir. Deberíamos puesto más por otro color y por la izquierda se ve que está documentada. Entonces, vista desde arriba, así da la vuelta y vuelve para atrás. Por eso, aquí veremos que de nuevo hay 4 manchas que son las similares, que son las que forman la mancha principal. Bueno, no lo queremos. Por eso, esta es la primera del anverso. Segunda, esta es la primera del anverso. Esta es la primera del reverso, la que está en contacto con la cara. Esta es la que se forma a través de traspasar el lienzo. El anverso, el reverso otra vez y el anverso. Todo eso conforma las manchas principales. Entonces esta, vista ya con una luz especial, pues se puede determinar cada momento como fue. Y este es lo que decíamos en la tercera y la segunda posición, que la sangre sube hasta la frente. No hay tres manchas, que son llamadas manchas asimétricas. Esta es la mancha de mariposa, esta es la mancha de la esquina, que nadie sabe lo que es, de momento. Aquí están las manchas puntiformes, el puntito. Esta es la mancha de acordeón, que es la que cubre las dos mejillas. Primero una mejilla y luego la otra. Y estas son las manchas principales que se ven. La segunda posición es cuando estaba tumbada en el suelo y la sangre, porque la tenía la cabeza más baja del suelo mientras lo desclavaba, la sangre sube por la nariz y llega hasta la frente. En la tercera posición, todo esto hay que recordar que el sudario estaba bien cosido, bien cosido, de verdad. ¿Sí? Por eso la sangre quedó tan perfectamente, por lo menos para nuestra visión. Aquí tengo una postal que compré cuando estuve viendo por primera vez el sudario, que la compré allí. Que veis que es la misma etiqueta. Pero, mira por dónde los señores la ponen al revés. Y me dice, ni siquiera los que vendían en la propia catedral sabían lo que tenían entonces. ¿Sí? Esto es para que se vea que... Entonces, ¿de dónde viene el sudario? El sudario hemos visto que estaba en Jerusalén, porque pretendemos que es el sudario de nuestro Señor de momento, y según los escritos salió de Jerusalén en el año 614. En el año 614. Allí estaba porque lo pone San Juan. Y contempló ahí los lienzos. Y Antonia, es que el problema de San Juan, la traducción, es que la gente que se ha puesto durante siglos en España vendas, muy mal puesto, y ahora ya se pone lienzo. Puestos y el sudario, el arión, la palabra que había cubierto su cabeza, no puesto con los lienzos, sino aparte. ¿Por qué? Porque tenía la sangre.
y según los judíos tenía que estar la sangre con el cuerpo para el momento de la resurrección. Y aquí, por ejemplo, hacemos una preguntita. ¿Los apóstoles recogieron los hechos del sepulcro? Nosotros sabemos que no. Pero a lo largo de la historia pues ha habido otras interpretaciones. Por ejemplo, Santanino de Georgia le pregunta a su profesor si los apóstoles recogieron los lienzos. Recordemos que cuando la sábana santa, uno de los argumentos que tienen contra su autenticidad, dice que en los evangelios no habla nada de la sábana, ni que los apóstoles recogieran la sábana santa. Eso es verdad, pero aquí tenemos esta que se le echa la culpa a San Pedro que lo cogió. Bueno, el obispo Isodar, en el año 570, dice que fue Simón Pedro, quien guardó los lienzos. Y San Braulio, en el siglo VII, es decir, a principios de los años 600, una carta a Juan afirma que Juan y Pedro recogieron los lienzos y se los llevaron cuidadosamente pegados. Y efectivamente luego cuando veamos una vista, veremos que efectivamente en algún tiempo el sudario estuvo plegado. Puede ser cuando lo vieron estos señores. Y aquí tenemos una fuente insólita que ha salido hace poquito, y es que Heródoto de Panópolis, que es un escritor de Alto Egipto, hay que recordar que es la parte cercana al Sudán, que en el año 470, bueno, entre 400 y 479, escribió una paráfrasis, es decir, que el Evangelio y con comentarios incluidos. Y entonces dice, una cosa que, siguiendo detrás, es decir, cuando entran los dos apóstoles en la tumba, llegó Simón e inmediatamente entró San Juan. Vio los lienzos juntos en el suelo vacío y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás. Hay que recordar esto del nudo porque ¿de dónde salió? No sabemos. Y en la lengua autóctona de Siria se llama sudario, en realidad sudaria, pero bueno, sudario, que es determina que es la tela o el paño que cubre al difunto. No estaba con los lienzos funerarios, sino que estaba ampliamente enrollado, matado solo en sí mismo, torcido en un lugar aparte. Entonces el problema es cómo en el Alto Egipto Heródoto de Panópolis nos da ese dato desnudo que solamente lo han podido ver los señores actualmente a través del análisis espectrográfico. Entonces dice, aquí está viendo esta miniatura, indica que los peregrinos menigales visitaban el Santo Sepulcro en Jerusalén. Efectivamente, eso lo sabemos por la historia. Y aquí tenemos un dato. El manuscrito de San Torque, que se denomina San Antonino Márquez, que escribió el peregrino de Paciencia, que no tampoco sabemos más de él, dice que estuvo y vio el sudario que estuvo sobre la frente del Señor. Esto está en el siglo VI, en el año 500. Y además, por ejemplo, tenemos otro dato, el abad de Adramán, en su libro sobre el relato del obispo Arculfo, un obispo galo, estuvo años atrás en Tierra Santa y dice que había besado en Jerusalén cierto sudario. Como esto está escrito en el 670 y este señor se acuerda de lo que le contó al obispo, pero debió ser por los años 600. Y sí, si estamos con Jerusalén, ¿por qué está ahora en Oviedo? Bueno, lo vemos por la historia. En el año 614, el rey de Persia, Cosroes II, invadió
toda la zona que no teníamos la sábana de la Tierra Santa, incluso llegó hasta Alejandría. Entonces, en estos manuscritos que tenemos en Asturias, en la Biblioteca Nacional y en la Universidad de Salamanca, dice que efectivamente el trazado del Arca Santa habla de un tratado del Arca Santa desde Jerusalén, que estuvo en un puerto de África, todavía no sabemos cuál, porque los datos que dicen unos manuscritos y otros son inciertos, y no solamente en Asturias, sino que en Bruselas, en Valenciennes, que es una ciudad francesa, y en Cambrai, que también es francesa, existen unos manuscritos en lengua franca, es decir, que no pudieron ser escritos ni en España ni por un escritor español, y que en líneas generales dicen la historia del Arca Santa. El Arca Santa salió de Jerusalén con un montón de reliquias, y entre ellas el Sudarium Domini o el Sudarium del Señor. Aquí vemos que salió de Jerusalén, es posible que estuviera en Alejandría y estuvo en Cartago, también está eso dudoso, porque habla de Cartago y entonces Cartagonova o Cartagena, entonces en aquel tiempo se llamaba Cartago. Es posible que estuvieran fuera de Cartago de España, porque hasta el año 555 había sido territorio bizantino, y aunque habían pasado 50 años de la conquista por los hispánicos, pues todavía seguía manteniendo relaciones comerciales con el Oriente Próximo. Que en Cartagonova o Cartago pues estaba sandeando. En Cartago el Arca Santa estuvo muy poco tiempo y pasó a Sevilla, donde estaba su hermano San Isidoro, que estuvo en Sevilla hasta que murió en el año 636. Es decir, estamos aproximadamente en 616 que llega a Cartago y a Sevilla, y allí estuvo 20 años, hasta que pasó la muerte de San Isidoro, se queda Toledo como capital religiosa, y allí sabemos que estuvo en Toledo por lo menos hasta el año 675, donde hay un concilio, y de ahí se habla y se menciona lo del Arca de los obispos. Cuando eran nombrados obispos hay que recordar que son rociados con el santo óleo, y si los obispos se ponían las reliquias, la única reliquia que podían ponerse en la cabeza era el santo sudario, porque no se iban a poner la sandalia de San Pedro o alguna de las cosas, de las muchas reliquias que hay. Entonces es posible que ese aceite que se derramó, ese petróleo que se derramó sobre el sudario, es posible que sea una de las causas por las que la datación por carbono 14, que se ha hecho más recientemente que la de la sábana, y por tanto mucho mejor, y además con otro método más moderno, haya salido una edad del siglo VI. Bueno, entonces desde la edad del siglo 75 vemos que pensamos que está ahí. Viene la invasión musulmana, toman Toledo y se llevan las reliquias hacia Asturias. Esto que vemos aquí, los cristianos huyen hacia el norte con las reliquias que entierran en el monte. Es de un historiador árabe que en el siglo IX hace una historia de España, vista desde el punto de vista musulmán, y escribe esto. Efectivamente, se llevan, ya no es el arca que había venido de Toledo, de Jerusalén, sino que hacen una nueva, porque meten todas las reliquias que habían en Toledo y en todas las reliquias que encuentran a su paso. Se meten allí todas, claro, no hay problema. En Asturias, uno de los sitios donde pudo estar y se conserva es en el Monchacro. Alfonso II
de Aragón coge y crea, de Asturias mejor, crea, se funda Oviedo en el 771 y la Cámara Santa, que es lo que se duda, si fue primero la Cámara Santa o la fundación de Oviedo, el caso es que el arca, a partir de ese momento, se guarda en la Cámara Santa. Esta es una foto a partir del año 1959. De antes, pues han desaparecido o aparecerán en algún sitio. Y vemos que está el arca, de momento está el arca, está plateada, pero eso fue más tarde. Pero bueno, esto es como lo vemos ahora, o lo veíamos hasta abril del año pasado. Y este es el sudario. El sudario está cubierto con un fascín, con una tela, depende, porque cada obispo ponía lo suyo. Y entonces en el año 1075 se hace la primera, el primer, lista, inventario de la del arca de Dios. Y entonces vemos aquí y aquí que están las firmas de Doña Urraca, que es la hermana de Alfonso VI, y la del Cid. Entonces, a partir de entonces, ya sabemos... entonces es cuando Alfonso VI manda recubrir el arca, recubrirla de plata. Y aquí le vemos sudario en cruce, es decir, que está el sudario y la verdadera cruz de Cristo. Es posible que la cruz de Cristo pues haya desaparecido de momento. Entonces, en el año 1113, pues, se recubre de plata por Alfonso VI. Y desde entonces ha estado en Oviedo. En el año 1934, con la Revolución de Asturias, auténticamente volaron la Cámara Santa. Y poco después se hizo esta procesión en plan de desagravio. Es la foto más antigua que tenemos. Y como decía, esto es como se veía, como lo vi yo, como se veía hasta hace 2 años, hasta el 14 de abril de 2014. Es la Cruz de los Ángeles y detrás estaba el sudario, pero estaba protegido por un fastín. No se veía él, se veía un fastín. El sudario hasta hace poco estaba como lo vemos ahí, en un marco de cristal cosido a un bastidor, y únicamente que cuando se daba la bendición simplemente se secaba. Eso es como estaba así. Esa fue la última que ha habido de esta manera en la Semana Santa, el Viernes Santo del año 2013. ¿Por qué? Porque ahora ya se ha puesto en plan serio, porque el pueblo sudario había tenido toda clase de incidencias, la gente lo había avisado, lo había tocado como yo, tal. Y ahora está metido en una caja anóxica, dentro está en el mismo bastidor, con el mismo cuadro, y tiene el problema de que ahora pesa 20 kilos, con lo cual ya no se bendice con él, sino simplemente los fieles pasan delante de él. Y entonces, como se hizo en abril, el 14 de abril de 2014. Ya se hace así. Este año, pues habría hace una semana o hace poco más de una semana, y todavía no tengo la foto. Y
Y bueno, ¿y esto es interesante? Pues sí, vamos a ver ahora a continuación por qué podemos tener tan seguros que es esto. Porque hasta este momento el pobre sudario es simplemente un lienzo manchado. Entonces vamos a ver los exámenes científicos que se han hecho para justificar nuestro interés. Efectivamente, en el año 60, en los años mediados de los años 60, un sacerdote italiano, Monsignor Amuri Ritti, que era un investigador de la Sábana Santa, de hecho fue el fundador del Centro de Sinología de Roma, pues se enteró de que en España había un lienzo y él creyó que era una ventolera. Y no, y claro, enseguida se dio cuenta que las manchas eran simétricas, pero no sabía cómo adecuarlas a la Sábana Santa. Estuvo estudiando y se lo encargó a Max Frey, que había hecho el análisis de los pólenes de la Sábana Santa, que hiciera un análisis de los pólenes del sudario. Y efectivamente llegó a un acuerdo de que la mitad de los pólenes que había descubierto en el sudario coincidían con los de la Sábana Santa correspondientes a la zona de la Tierra Santa. Y él los puso en un libro, El Homo de la Síndrome de Jesús. Este libro es famoso, todavía se estudia, y ya en capítulos finales incluye un capítulo que habla del sudario de Oviedo como lienzo complementario. Entonces, en 1988 se crea el Centro Español de Sinología. Y enterado de que había un paño, una reliquia en Oviedo, allí se presentaron al obispo y pidieron un permiso para poder estudiarlo. El arzobispo Yamerchan dijo: estupendo, porque yo no sé lo que hago al bendecir, así que, y le dijeron que si salía que era falso, lo dirían. Bueno, pues venga, adelante. Y el 6 de noviembre del 89 es cuando empieza el CEC a intervenir, y de una manera, porque el jefe de proyecto era un jefe de proyectos industriales, y utilizó la metodología de un proyecto como si hubiera sido otro, y alrededor de unas 40 personas estuvieron durante 25 años estudiando el lienzo, y se sigue estudiando. Se empezó con hacer fotografías buenas, las fotografías convencionales, y con los métodos informáticos más avanzados, pues se ha ido mirando. Entonces, por ejemplo, el reverso del sudario, es decir, la parte que estuvo directamente con la cara de la víctima, con luz infrarroja se puede detectar si hubiera inscripciones o manchas que con la luz normal no se ven. Se hicieron con luz ultravioleta para determinar las manchas de cera, las vemos que hay por ahí todo está alrededor. La luz transvacional, es decir, que la luz está puesta detrás del sudario y se hace la fotografía. Y, por ejemplo, esta es luz rasante que se hace sobre esta. Digamos que la luz rasante, esto en el lado nuestro, en el lado izquierdo, están estas rayas que indican un nudo, pero que se prolonga. Lo cual nos indica que efectivamente el sudario en alguna época ha sido cortado o recortado tal. Por ejemplo, aquí en esta, la mancha se nota porque la costra ha sido cortada. La costra de la sangre, hay que verla con el microscopio, claro, ha sido cortada. Es decir, que en algún momento, no se sabe cuándo, se cortó.
Por ejemplo, esta es una foto de lo que había entre las fibras. Y vemos que hay asteriscos. Hay arena, hay pólvora, restos de pólvora, meteoritos, arena, hay de todo. Está muy contaminado. Luego están los pólenes. Estos son los principales, porque hay hasta 20 clases de pólenes distintos. Y lo que son los microscopios que estamos actualmente es el polvo comparado, el polvo del Santo Sepulcro, el polvo, con el polvo de los alrededores. Comparar el polvo del sudario con el polvo del Santo Sepulcro y el polvo de sus alrededores. Hay que apartar el polvo del propio Oviedo, de la propia catedral. Las partículas microscópicas de estoraque. Estoraque es una clase especial de mirra, una mirra más barata y que está en el sudario de Oviedo. En la sábana, como fue en el año 78, se hizo esto un poquito más por encima y es una de las cosas que está pendiente, y si alguna vez nos dejan ver la sábana, es comprobar efectivamente que el estoraque era el mismo y entonces es el mismo, tendríamos una coincidencia más. Y los restos de polvo de la punta de la nariz, la punta de la nariz de la sábana y del Santo Sudario, hay un polvo que es muy similar. Entonces, ahí está, podemos estar en lo mismo que cuando se hizo lo de la síndrome, se hizo un poco a la ligera, no a la ligera, sino que entonces no había por qué hacer más examen de la punta de la nariz. Luego otra cosa que se ha hecho es búsqueda de cadenas de ADN. No hay el ADN, a pesar de lo que dicen, se desintegra muy rápidamente. Entonces en el sudario no hay ninguna cadena de ADN y por lo tanto resulta imposible ahora y dentro de 20 años el clonar a alguien con lo que hay, porque para empezar hay ADN mío, hay ADN de la señora que besó, hay ADN del señor que puso la lata de purpurina encima para arreglar el marco, pues solo se le ocurrió poner la lata de purpurina encima, que es una que se ha datado por carbono 14, eso es lo que pide, y nos ha salido en el siglo VII, VIII, es decir, entre los años 600 y 700. Si ahora nos resultaría imposible hacer una falsificación, pues imaginan los siglos y los objetivos que se hizo, hemos dicho que el CES lo planteó como un proceso, como un proyecto industrial, a los médicos legales encargaron que diagnosticaran si las manchas eran de sangre, de qué especie y posiblemente de quién. Así se ha llegado con los análisis a decir que es sangre humana del tipo A, que hay sangre vital y sangre pulmón. Acordémonos de cuando hemos hecho que se tapó la parte de atrás, los hospitales. Y la parte post-mortem es la que sacó el pobre la víctima por causa de la precisión. Como decimos que queremos comparar con la Santa Síndrome o con la sábana Santa de Turín, vamos a recordar un poco que la sábana Santa de Turín es un lienzo que tiene unas quemaduras, y unos huecos producidos por las quemaduras, unas manchas. Estaba en una caja de zinc, ¿no? Y se prendió fuego. Exactamente. Y a la caja la chicharró un poco. Exactamente, por eso tienen las manchas, las quemaduras simétricas. Lo cosieron las monjas, ¿no? Lo cosieron las monjas. Exactamente, pero ahora, en el año 2005, el del 20 de junio al 20 de julio
de 2005 se quitaron esos parches que estaban ya estropeando la sábana y las zonas quemadas estaban tostadas, estaban quemando, corrompiendo más la sábana, pues entonces, para ver un poco más simple, más fácil, hemos dividido la sábana en dos partes. Entonces vemos la figura de un hombre, la cabeza, el tórax, las manos sobre el cruz y las piernas. Y también vemos la figura misma por detrás, la señal la corona de espinas. Esto sería la melena, esto sería la espalda, que está completamente la cintura, los glúteos y las piernas. ¿Qué tiene esta figura? Si no tuviera nada, la veríamos así, simple. Esto se produce porque se puso una sábana, se puso la víctima y encima se murió. Por eso sale una parte por detrás y una parte por delante. ¿Ya le habían quitado el sudario? Sí, ya, sí, eso era, bueno, ahora lo explicaré mejor, porque era la tercera posición, es cuando, el sudario, cuando le van a poner ya en la sábana, ya le quitan el sudario y se queda por allí, o lo llevan y lo dejan allí. Entonces la longitud de la tela es de 4,5 metros y la anchura 1,10, el peso unos 100 gramos. Es lino puro y es área de A4, es decir, 3 por debajo del andible, 1 por arriba, 3 por debajo, 1 por arriba. Ya empezamos. Aquí. Vale. Entonces, ¿cuál es una de las características de esta imagen que todavía no hemos podido replicar? Que es negativa. Si le pasamos lo negativo, vemos perfectamente la cara, las manos, las piernas, la nuca, las espinas, la corona, vamos, las heridas de la espina, la espalda flagelada y las piernas. Hasta este momento no he podido. Entonces, lo que pasa es que al pasar negativo, lo que está arriba está abajo, lo que está blanco con el negro y así. Entonces vemos esto, una de las características de la sábana. Y entonces, han determinado que el hombre de la sábana, el hombre que estuvo enterrado con la sábana, es de raza semítica, de una edad de entre 30 y 40 años, una altura aproximada de 80. Fue flagelado al estilo romano, apaleado y crucificado, y murió posiblemente por un edema pulmonar. ¿Qué? ¿Cómo es? Entonces, recordemos que el sudario estuvo sobre la cara, por eso nos interesa ver, solo podemos comparar los trozos de la cara con el trozo de la cara de la síndrome. En la síndrome se confirma que hay presencia de sangre, que hay una desviación de la ruptura de la nariz, hay el pómulo derecho que está hinchado y lo mismo el ojo. Entonces, vamos a la relación síndrome con sudario, diferencia, el tamaño y el uso. El uso, ya sabemos que se utilizó mientras el crucificado estaba en la cruz, y solamente cuando bajó se utilizó hasta que fue desclavado, mientras que la sábana santa se utiliza a partir para enterrarlo. Entonces, y luego la diferencia que tenemos, la segunda es el tamaño, que la síndrome en superficie es 10 veces el sudario, pero si pusiéramos uno de los puntitos
sería 8 veces el sudario. Esas son las diferencias más grandes. Pero veamos las coincidencias. El tipo de la sangre ambas son de AB, que supone, o se calcula que uno de cada 8.000 personas tiene sangre AB. Para que 2 personas juntas tuvieran sangre AB, pues sería 8.000 por 8.000. Muy difícil. Aquí no sé si habrá alguien que tiene sangre AB. Ya, tenía que ser eso. Pero bueno, de esta manera, pero no hay dos. Y la segunda, entonces, ahora hacemos esto es para, viene a repetir lo que yo digo, por si. Entonces, en el sudario, lo vamos a repetir que está en verde, bueno, no está en verde, este es el color del sudario, pero lo hemos traspasado al color rojo y la sábana continúa en su color. Ahora vamos a juntar. ¿Qué pasa cuando se juntan? Pues que el rojo más el sudario. ¿Por qué el sudario está inclinado? Porque recordemos que estaba la cabeza 120 grados hacia adelante y 20 al contrario. Está inclinado, mientras que en la sábana el señor está así. Por eso la sábana está en vertical y el sudario en inclinado. Si lo juntamos lo verde con lo rojo que hemos llamado sudario, nos sale negro. Y entonces vemos que esto es la zona occipital, lo que serían las heridas producidas por la corona de espinas. Y vemos que hay muchas coincidencias, más de las que podrían haber por la seguridad. Y entonces esto es repetir lo que decía antes de la zona de la nariz y los restos de estoraque. Las sábanas del sudario son 2 lienzos que han tenido trayectorias separadas. Recordemos que la sábana dijimos que habían ido de Ambas son de lino. sí, ambas son de lino y además una cosa, que ambas son torsión Z, que la torsión Z era propia de la industria romana y de Occidente para esto, mientras que las industrias en la zona de Oriente eran torsión S. Quiere decir que el sudario era de importación. Por eso digo que debía ser el chal de la. Entonces, mientras la sábana santa creemos que va de Jerusalén a Edesa, de Edesa a Constantinopla, allí de Constantinopla desaparece y aparece en Francia, es decir, que va costeando la costa norte del Mediterráneo. El arca salió de Jerusalén, posiblemente llegó a Alejandría por el medio marítimo, y de Alejandría a Cartago, de Cartago a Cartagena, de Cartagena a Sevilla, de Sevilla a Toledo, de Toledo a Oviedo. Son 2 caminos completamente distintos. Que sean 2 trozos de tela, esta es una tela muy buena en comparación con el sudario, y además el sudario manchado y demás. Digamos que una es la sábana santa y la otra es el sudario de Cristo, o la sábana es la mortaja de nuestro Señor Jesucristo. Que las 2 hayan sobrevivido durante 2000 años tiene que ser por algo. Es extremadamente que 2 individuos distintos hayan tenido las mismas coincidencias. Por ejemplo, y entonces, es posible que no sea que el sudario, que no sea el que cubrió a Jesús, que sea una imitación, una falsificación. Es totalmente imposible, porque bien si es una víctima casual, si es una víctima autoinmolada, como Cristo,
si es un asesinato, hicieron a alguien y le hicieron las mismas suplicios que a Jesucristo, o una falsificación del siglo VII, que es lo que ha salido con el carbono 14, lo primero es que es imposible porque incluso ahora sería muy difícil hacer que las manchas de sangre coincidieran perfectamente con respecto a un crucificado. Tenemos primero que empezar a crucificar a alguien para poder hacer una prueba. Y si es una falsificación del siglo VII, todavía más difícil. Y si es una falsificación, ¿para qué? Porque no ha habido dinero por ahí. Sí, ha habido a partir ya del año 1000, de 1113 y del 1000, que ya se guarda en esto y que nos hemos saltado, no sé por qué, he saltado, que en la Edad Media en Oviedo estaba en el camino de la costa del camino de Santiago y que los que estaban en el camino francés, es decir, al otro lado de los montes de Europa, pues decían que el que va a Santiago y no a Salvador, el Salvador es el nombre de la Catedral de Oviedo, el que va a Santiago y no a Salvador va a visitar al siervo y no al Señor. Por tanto, y aquí yo con toda tranquilidad puedo decir que solamente el sudario divino solamente puede ser el auténtico sudario plumini, es decir, el sudario que estuvo en la cabeza del Señor. Como en todos sitios tengo que dar la biografía, que es este libro tan bonito, lo pueden comprar, ahora lo diré, o en la librería religiosa o en esta. El Centro Español de Sinología edita una revista, el Lintium, y tiene una web que es el lintium.com. Muy bien, entonces ahora, muchas gracias, pero el aplauso es para los señores. Durante 25 años han estado trabajando y estudiando para que yo pueda repetirlo aquí y enseñarles. ¿Puede intentar responder alguna pregunta? Sigue en Oviedo Sí, aquí está, tranquilamente. Y no es que se pueda ver, porque aunque se pueda entrar en la Cámara Santa, ya también tiene, está cubierto. ¿En Turín? No, en Oviedo. El Turín está allá. Pero hay copias, ¿no? Hay copias. Y no copias, no, la sábana santa de Turín está en Turín. Pero hay muchas copias también. Bueno, sí, tenemos una copia muy buena en Torre de la Alameda y depende, hay 30 y tantas copias en España. Yo he visto 11 de ellas y no sé si ahora en octubre iremos, porque esto es un equipo, iremos a ver las dos que hay en Guadalupe. Ya. Pero vamos, la sábana santa es la que cubrió entero el cuerpo, 4,5 metros. Y el sudario es el que cubrió la cara mientras estaba en la cruz. ¿Quién fue el que dijo que San Pedro era el que había cogido los 1000? Bueno, ahí San Braulio dice que no solamente cogió los 10, sino que los dobló perfectamente. Y eso efectivamente se puede ver con la luz rasante, se ve que efectivamente en una época el sudario estuvo doblado, como lo he traído yo, ahora está aquí con esto, y en una época estuvo doblado. Es verdad que sería cuando lo hubiera San Braulio alrededor de los años 600, que estaba en Jerusalén. Recientemente el CEL ha hecho una visita a los santos lugares y entre ellos ha sido la cueva donde Santanino dice que tenían el sudario. La cueva existe y estuvo allí nuestro presidente hablando con el encargado, porque es como una especie de monasterio, aunque está dentro de la tierra, de la cueva. Y alguien, pues sí, aquí estuvo, mire, ven aquí,
les enseñaron un nicho. Aquí estuvo un sudario, pero ya desapareció. ¿Cómo que desapareció? Está en olvido, tal. Y entonces, efectivamente, cuando lo vio San Braulio, estaba doblado, estaba plegado. Los evangelios nos lo dicen también. ¿Eh? Los evangelios nos lo dicen también. El Evangelio lo que nos dice es que La efectivamente... estaba aparte, doblado, y luego... Bueno, eso sí, el Y Evangelio luego nos dice... la sábana estaba al otro lado. Ya. Bueno, ya al lado, ese es el problema. Que no lo podemos con San Juan, es un griego muy, ¿cómo diríamos?, muy local. Y entonces también, cuando ya estoy en Galicia, es ir a comprar entradas, es ir a romper entradas. ¿Por qué? Porque ya al ponerse que todas las entradas era un bloque de papel y se rompía, se daba. Claro, si yo sigo eso, porque el jovencito iba ahí en Galicia a romper entradas, pues San Juan escribe para la gente de por allí, y precisamente las preposiciones y las locuciones del lugar son las que dan más trabajo a los pobres traductores. Estaba allí enrollado, pues allí, debía estar allí porque si no nada. Una pregunta. La Verónica, las telas de la Verónica. ¿Existen las telas de la Verónica? Sí, las Verónicas, pero las Verónicas son pinturas. Sin pinturas, muy bonitas, son pinturas. En principio, luego por ejemplo la de Manopelo, pues puede ser que efectivamente en la tumba no solamente estuviera la sábana santa, sino que encima tuviera siete capas de esto. Y es posible. Claro, el problema es que ninguna tiene la imagen, porque la imagen de la sábana santa es superficial. Es decir, que por detrás no se ve. Entonces es muy raro que hubiera pasado algo. Es el problema del sudario, que no tiene nada que ver con la sábana, con las radiaciones o con lo que, como llamamos, de la formación de la imagen. Bueno, espero que alguno de ustedes tenga el deseo de ver el sudario y con eso ya me conformo. ¿Bien? Muy bien, pues entonces ¿qué pasa el lunes que viene? El lunes que viene, ¿qué pasa? El lunes que viene clase normal. Clase normal. Agradecemos muchísimo a Orenga la brillante disertación que nos ha dado sobre, para mí era totalmente nuevo, imagino que para muchos de vosotros también, y la verdad que es interesantísimo. Como siempre decimos, no es que nos basemos en reliquias para cimentar nuestra fe, pero no cabe duda que ayudan, que ayudan. Entonces, por lo dicho, el próximo lunes clase normal de Biblia. Como sabéis, estamos viendo historia de la salvación a través de los libros del Antiguo Testamento y tenéis la puerta abierta. Muchas gracias. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus sin que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos el destello de tu dulce fervor. María, poderosa como el ejército, concede nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobrevencen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la